Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Estoy bien contenta de poder estar de regreso con otro video para Pretty Blessed, que el contenido de hoy pueda bendecir tu vida bastante. Estamos bien contentos en este canal. ¿Por qué? Porque llegamos a los 40,000 seguidores y esto es toda la gloria para el Señor. Esto ha sido un camino impresionante. Aunque yo no estoy muy activa en este canal, yo sé que cada contenido ha bendecido la vida de muchas personas y eso es lo que me llevo en mi corazón. Esa es mi satisfacción de que por obedecer la voz de Dios, obedecerlo a Él, yo estoy viendo cómo otras personas han sido edificadas, han sido bendecidas con el contenido de este canal. Así que estamos celebrando eso. Hoy quiero traerles un contenido que es bien importante para los nuevos creyentes, incluso para los que llevan muchos años y no leen la Biblia. ¿Por qué leer la Biblia? ¿Por qué debemos leer la Biblia? Si yo voy el domingo y yo escucho el sermón y está muy bueno, yo no necesito leer la Biblia. Eso es lo que quizá muchos piensan. Y hay muchas razones para leer la Biblia. Hemos escuchado incluso o hemos pensado nosotros mismos, es que yo empiezo a leer la Biblia y yo no la entiendo, o empezamos a leer la Biblia y pensamos, ay, qué aburrido esto, y realmente el enemigo es tan astuto que eso es lo que siembra en nuestra mente. Es aburrido, no lo hagas, espera el domingo y que te llene de alimento espiritual el pastor. Mis hermanos, tenemos que leer la Biblia, tenemos que abrir nuestra Biblia y tenemos que entender lo valioso que es ese libro que Dios nos ha dejado. Él nos da consejo y es una maravilla estar en la palabra de Dios. Y más importante, enseñar la palabra de Dios es a otro nivel porque lo estás aprendiendo dos veces. Lo aprendes para ti y lo tienes que volver a aprender para enseñarlo. Y ha sido una bendición que Dios me haya llamado para el ministerio de enseñanza como maestra. Yo lo disfruto bastante en mi iglesia local. Es una de las cosas que hago. Y desarrollando este estudio, consideré varios puntos importantes para compartirlos con ustedes. Este estudio está diseñado porque muchas personas me han escrito, mira, soy nuevo en el Evangelio y necesito videos para un nuevo creyente. Y considero que este estudio es indispensable para un nuevo creyente, pero también para esos que llevan años, pero siguen siendo como nuevos. El hecho de que llevemos 30 años en el Evangelio no nos garantiza que estemos maduros espiritualmente. Tenemos que aprender a soltarnos, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo y trabajar para su obra. ¿De qué vale estar 30 años yendo a una iglesia para sentarnos en la banca y ni siquiera servir, sin ni siquiera abrir la Biblia, sin ni siquiera conocer a Dios? Porque no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Y de hecho ayer estuve predicando en la iglesia y es el tema, conocer a Dios. Y fue impresionante, pero eso es otro tema. Así que el punto número 1 que quiero compartir de por qué debemos de leer la Biblia es simplemente porque es la palabra de Dios. No hay otra forma de decirlo. Segunda de Timoteo 3:16 dice que la Biblia es inspirada por Dios. Y aunque haya sido escrita, ¿verdad?, hace muchos años atrás por hombres, fue inspiración totalmente del Espíritu Santo de Dios, para que hoy nosotros pudiéramos tener una guía plasmada en un libro, algo que no pudieron tener el pueblo de Israel en sus comienzos. Nosotros sí tenemos la bendición de tener la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia es como escuchar a Dios mismo hablando a nuestra vida. No es un libro cualquiera que se lee de principio a fin y al papagayo, no. O sea, es un libro sagrado, lleno de riqueza, de sabiduría, de consejo, de enseñanza, de hombres comunes como tú y como yo, para que nosotros podamos identificarnos con esa vida y tener una vida recta delante de Dios. Hay un refrán que dice, nadie escarmienta por cabeza ajena. Pues sí hay gente que escarmienta por cabeza ajena, porque yo he visto el ejemplo de todas mi familia, ¿verdad? De más allegado mis tías que han cometido quizás errores y de esos errores por otro yo he aprendido a decir yo no voy a hacer eso, yo no voy a caer en eso. Así que uno sí escarmienta por cabeza ajena y uno leyendo la palabra de Dios, leyendo las historias de estos hombres y mujeres de Dios que eran personas pecadoras, normales, que cometían errores, pero se arrepentían, Dios los abraza y los recibe nuevamente. Miren,
nosotros podemos aprender de esos ejemplos para no cometer errores como los que ellos hicieron, o tener ese ejemplo de seguir una vida que agrade a Dios. Hay preguntas que quizás te has hecho, por ejemplo, ¿cuál es mi propósito? ¿De dónde vengo? ¿Existe vida después de la muerte? ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿Por qué está el mundo tan lleno de maldad? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo hacer lo bueno? ¿Cómo soy salvo? Y lo maravilloso de todo es que para estas preguntas hay una respuesta. Y la respuesta las tiene las Sagradas Escrituras cuando tú lo lees. El número 2 de por qué debemos de leer la Biblia es porque Dios no cambia. Y porque la naturaleza humana tampoco cambia. Es tan actual para nosotros esta palabra de Dios como lo fue para cuando fue escrita, ¿verdad? Para tiempos y años antes. Y no hay nada nuevo bajo el sol, dice Eclesiastés 1:9. El punto número 3 de por qué debemos leer la Biblia es porque es alimento espiritual. Al igual que tú alimentas tu cuerpo porque te da hambre, te da sed, al espíritu también le da hambre. Somos un ser trino, cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu necesita alimentarse, conectarse con la fuente, que es Dios. Si nosotros empezamos a comer mal, el cuerpo se siente mal, se debilita, se desnutre, y es lo que pasa con el espíritu. Cuando no recibimos realmente alimento espiritual de parte de Dios, nos desnutrimos y vamos a flaquear, vamos a caer fácilmente en una debilidad, en una prueba, en una situación que estemos pasando, vamos a caer fácilmente porque no estamos nutriéndonos con la palabra de Dios. El punto número 4, ¿por qué debemos leer la Biblia? Es porque existe mucha enseñanza falsa. Tenemos que estar preparados para no ser engañados por falsas doctrinas, falsas enseñanzas. La gente le gusta escuchar las predicaciones y con eso quedarse con lo que escucharon y repetir eso como al papagayo a los demás, sin ni siquiera abrir la Biblia y corroborar que lo que se predicó en el altar fue bíblico. Hay mucha religiosidad allá afuera y poca relación con Dios. Y el hecho de que nosotros abrimos la Biblia para nutrir nuestro espíritu y que el Espíritu Santo sea el que nos revele lo que estamos leyendo para no crear conclusiones a lo loco, nos hace tener sabiduría y conciencia de no caer en falsas doctrinas o falsas enseñanzas. Es importante leer toda la Biblia en su contexto. Cuando conocemos la Escritura podemos decirle a las falsas enseñanzas, escrito está. Esto me lleva al punto número 4, que es vencer al enemigo. Si leemos la Biblia, vencemos al enemigo porque escrito está. Si Satanás quiere sembrar alguna mentira, alguna duda o tentarnos, podemos decirle, escrito está. A mí no me vas a engañar porque yo conozco las Escrituras y escrito está. Y esto es algo que debemos tomar como ejemplo de Jesucristo. Fíjense que cuando Jesucristo fue al desierto y Satanás lo tentó, él conocía la palabra porque él tenía hambre y sed del Padre en todo momento, porque aunque los tres en uno son, cuando él fue hombre, él lo tuvo que vivir absolutamente todo para poder entender nuestra humanidad. Y es algo que tenemos que entender, que Jesús también pasó por ese tiempo de pedir sabiduría, de que Jesús pasó por ese tiempo de estudiar la palabra de Dios. Y cuando Satanás vino a tentarlo, él le dijo, escrito está, Satanás, escrito está. Por ejemplo, vamos a ir a Mateo capítulo 4. Vamos a leer. Si tienes la Biblia contigo, acompáñame ahí también. Si la tienes en el celular, acompáñame, porque es importante que leas esto juntamente conmigo en tu Biblia. Estoy utilizando la Reina Valera 1960, Mateo capítulo 4, que habla de la tentación de Jesús, y vamos a leer. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, claro, pues tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, el tentador se refiere a Satanás, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús les respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti,
y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Vamos a abrir un paréntesis aquí, porque mis amores, tenemos que entender una realidad. Hay un mundo espiritual en nuestro alrededor que no estamos viendo, pero es real. Como dice este versículo, Satanás mismo conoce la palabra de Dios y puede utilizar la palabra de Dios para hacerte caer, para confundirte, para enseñarte algo falso que no es. Fíjate que él le dice, si eres hijo de Dios, échate, porque escrito está. A sus ángeles mandará. A sus ángeles mandará, escrito está. Es por eso tan importante que debemos nosotros estudiar la palabra de Dios, para no dejarnos confundir por cualquier persona que te diga, pero eso está en la Biblia, y sacan las cosas fuera de contexto. Pero mira lo que Jesús le dice, es que Jesús tiene una sabiduría increíble y eso nos debe de mover a nosotros a también pedirla. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, mira, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Esto es una porción tan y tan maravillosa para poder entender el por qué debemos de leer la Biblia. Teniendo una desnutrición de la palabra de Dios, podemos caer en doctrinas equivocadas de hombre, podemos caer en la idolatría y podemos caer fácilmente en cualquier tentación que el diablo quiera tratar de ponernos. El punto número 5 de por qué debemos leer la Biblia es porque la Biblia nos equipa para servirle a Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otro versículo que quiero que lean es Efesios 6, 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra espada. Otro verso que quiero que vayamos a leer es Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos equipa tan brutal, nos llena de paz, nos llena de esperanza, nos da ánimo, nos da libertad espiritual y nos da especialmente sabiduría. ¿Por qué debemos leer la Biblia? Número 6, nos ayuda a saber cómo podemos ser salvos de nuestros pecados y sus últimas consecuencias. La palabra de Dios nos ayuda a ver el pecado de nuestra vida y nos ayuda a deshacernos de ese pecado. Leamos Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No tan solo el que se sienta en la banca el domingo a escuchar y ya, sino el que toma esa palabra, el que la pone en obra, el que empieza a dar frutos por la palabra de Dios. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces, el punto número 7 es porque nos ayuda a conocer a Dios. Nos ayuda a conocer cómo Él piensa, nos ayuda a ver sus cualidades, nos ayuda a ver su inmenso amor por nosotros y su deseo de llegar a la vida de cada uno de nosotros para salvarnos si nosotros le dejamos entrar. Con esto quiero concluir. Leer la Biblia realmente va a cambiar tu vida, tu forma de pensar. Y si no la entiendes o tienes miedo de malinterpretar algo que estás leyendo, mira, siempre comienza en oración.
Pide en oración que el Espíritu Santo sea quien te revele la Escritura y te acompañe día a día, no tan solo a leerla, sino a aplicar la palabra de Dios en tu vida, a vivirla y discernir entre hacer lo correcto o rechazar el mal. La Biblia no solo se lee, sino que se vive.